Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo conmigo. En el vídeo de hoy voy a preparar varias cositas. Haré dos masas de brioche, una la quiero hacer dulce y la otra salada. Con un relleno que ya veréis. Para la comida me apetece preparar un pollo a la naranja, que de verdad que está delicioso. También quiero aprovechar para hacer algo de limpieza por casa, así que va a ser una mañana bastante completa. Acompañadme que empezamos. Como estáis viendo, hoy me toca cambio de sábanas. Bueno, pues ya sabéis, ya os he comentado alguna vez que a mí me gusta hacerlo el día antes de la limpieza general. Bueno, pues porque así el día de la limpieza me centro solo en limpiar y no pierdo tiempo sacando sábanas. De esta forma pues voy mucho más rápido y ligera y todo se me hace más sencillo. Ya es la segunda lavadora que pongo hoy, acaba de pararse la secadora, así que en un momento la voy a plegar. Me ayuda muchísimo a no tener que planchar si la pliego enseguida, sobre todo si la he metido a la secadora. Por mis vídeos veréis que yo no soy de usar mucho la secadora, pero bueno, a veces, si tengo varias lavadoras o ropa tendida, pues no me queda más remedio que usarla. Pero como ya sabéis que por aquí, por la zona donde yo vivo, suele hacer más bien buen tiempo, intento tender pues siempre que puedo. Yo me encargo de plegar la ropa de todos, pero bueno, a cada uno se la dejo luego doblada encima de su cama, así después ellos se encargan ya de guardársela. En las tareas del hogar es que a veces me decís, Carol, es que tú siempre tienes ganas de hacer cosas, pero yo hay días que a veces me levanto y digo, ay, es que hoy no haría nada, hoy qué pereza. Pero bueno, como ya sabemos que si no me lo hago, si no lo hago no va a venir nadie a hacérmelo, a veces creemos que la clave está en hacer más cosas, pero en realidad la clave está en hacer las cosas correctas. Y como os he dicho al principio del vídeo, hoy voy a hacer pollo a la naranja. Bueno, ya no sé si os había dicho pollo o pato, pero sí, es pollo a la naranja. Lo voy a preparar ahora porque tiene que macerar. Cuanto antes lo hago y más horas esté macerando, muchísimo mejor. Así quedará muchísimo más sabroso. Simplemente le voy a poner unos ajos, una cucharada de orégano seco, media cucharada de comino, una cucharadita pequeña de sal, pimienta, lleva también un vaso de zumo de naranja y un limón exprimido. Ayer puse en la nevera 4 muslos de pollo a descongelar, ahora los voy a sacar y los sumergiré en el marinado al menos unas 3 horitas hasta la hora de la comida. Lo voy a volver a tapar y lo guardaré en la nevera hasta entonces.
bueno, pues algo que mi madre siempre decía es: si algo te toma menos de 5 minutos, hazlo al instante. Así que bueno, recoger esto solo me lleva eso, pues 5 minutos. Me habéis preguntado mucho qué mezcla hago con el concentrado de aloe vera del Mercadona. La verdad es que no lo mezclo con nada, lo uso así, tal cual. Ya sabéis que lo utilizo muchísimo en la cocina porque la verdad es que deja una olor riquísima. Además, todo lo que es aluminio, por los grifos o el fregadero o incluso el microondas, la verdad es que lo deja súper brillante. Voy a ir preparando la plancha vertical para que se vaya calentando, pero antes voy a encender unas velas que hoy no las he encendido. Hay cosas que no son urgentes, pero que nos hacen sentir bien, y para mí perfumar mi casa me hace sentir, la verdad, que genial. He comprado esta vela que es de Lidl, es la Chai. Antes, bueno, la compraba también en Mercadona, pero bueno, como ahora hay en Lidl, la compro de allí. La verdad es que huele genial. Ya sabéis que me gusta perfumar mi casa con aromas naturales. Suelo utilizar aceites esenciales, velas o incluso a veces también enciendo algún incienso. Os voy a enseñar los aceites esenciales que tengo, aunque os confieso que no los uso mucho. Ahora estoy poniendo el de eucalipto para las habitaciones, porque bueno, es que la mayoría, la verdad, es que huelen más bien dulces y florales. Buscaba algo que no fuera tan floral, algo que fuera más elegante, más tipo amaderado. Así que el que encontré es el Rich Mahoney, no sé cómo pronunciarlo muy bien. Este, la verdad es que me encanta, es de H&M y ya os digo, huele como amaderado, elegante, y la verdad es que me encanta este olor para mi casa. Ahora voy a planchar en un momentito el delantal este de lino, que aunque es muy bonito, se arruga mucho. Me compré esta plancha vertical de vapor y la verdad que me ha sorprendido bastante, no esperaba que planchara tan bien. La compré, pues ya sabéis, pues para las cortinas y cosas así, para no tener que descolgarlas, y bueno, pues me ha encantado. Ya sabéis que yo no soy mucho de usar plancha, pero bueno, con esta plancha en un momentito le doy un repaso a al delantal y la verdad es que queda perfecto.
Y ahora que se ha parado la lavadora, voy a poner las sábanas en la secadora para poder hacer las camas cuanto antes. Y para mí no puede faltar la limpieza de los suelos todos los días, así que yo todos los días paso la mopa. Ya, bueno, yo tengo el robot, pero sí que es verdad que se me ha desconectado del móvil, así que no consigo conectarlo. Y bueno, pues no pasa nada, yo en un momentito paso la mopa por toda la casa y nada, realmente son 10 minutos. Y ahora que ya he acabado con las tareas principales, voy a ponerme un poquito en la cocina. Ya os he dicho antes que quería preparar dos masas brioche. La masa brioche es una masa muy esponjosa, muy suave. Quiero hacer una dulce y una salada. La dulce pues porque nos gusta para el café y para José para desayunar. Y la salada, bueno, pues para que se lleven para almorzar y que Ainara. Y bueno, pues nada, esto es nada, ya veréis. Os voy a ir dejando por aquí arriba los ingredientes y la verdad que esto sí que os recomiendo que lo hagáis porque está buenísimo. Voy a empezar haciendo la dulce, lo que hago es que estiro bien la masa y la pongo en la bandeja de horno y ya simplemente es untar la masa con bastante mantequilla y bueno, ya ponerle el relleno. El relleno lleva manzana a trocitos, unas manzanas a trocitos, azúcar moreno y nueces que también he troceado un poquito. También podéis ponerle canela porque con canela está muy bueno, pero como a Paula no le gusta, yo no he puesto. Ya simplemente voy formando una trenza y mientras hago la otra masa, la salada, la dejo que repose hasta que doble su volumen.
Mientras doblaba el volumen de la trenza para meterla en el horno, he preparado la masa para la brioche salada. En esta ocasión voy a hacer unos espirales y voy a rellenarlos de sobrasada y de morcilla, butifarra, no sé cómo lo llamaréis. La masa brioche es una receta que suelo hacer a menudo y me encanta porque se puede rellenar de muchas cosas. El fin de semana pasado, por ejemplo, la hice rellena de chocolate, de nocilla. La verdad es que como es una masa muy esponjosa y tierna, cualquier relleno que le pongas combina de maravilla. Ahora lo que voy a hacer es el almíbar para mojar la trenza para que quede más brillante. Simplemente lleva azúcar y agua y lo dejo hervir hasta que reduzca. Ya veis qué buena pinta, cómo ha quedado todo, y aunque veáis que hay muchísima cantidad, ya os digo yo que esto a mi casa no dura ni 2 días. Los colines estos que veis los he hecho esta mañana también. Es la receta de Thermomix, así que bueno, si buscáis colines de Thermomix la podréis encontrar también. Ahora simplemente una vez se han enfriado los coloco en bolsas para que aguanten y sigan tiernos durante más tiempo. Pero ya os digo que en mi casa duran 2 días. Hoy me tocaba limpieza profunda del baño de mis hijos y bueno, lo primero que voy a hacer es limpiar las paredes. Utilizo la mopa triangular y la mezcla que hago de 3A, que bueno, ya sabéis que lleva agua, alcohol y amoníaco a partes iguales. La mopa la podéis encontrar en la descripción de mis vídeos, podéis encontrar el enlace. Es de Amazon, lleva varios recambios y la verdad que a mí me encanta porque es súper cómoda, no pesa nada
Ya sabéis que todo lo que podamos tener que nos haga las limpiezas más fáciles. Lo siguiente que voy a hacer son las zonas altas. Las zonas altas es algo que yo suelo limpiar todas las semanas. Ya sabéis que si le damos un repaso semanal no se acumula el polvo y todo queda mucho más fácil de mantener. Y antes de empezar con la limpieza del baño voy a vaporizar en la ducha el líquido que os enseñé en otro vídeo. Así lo dejo actuar un ratito mientras voy empezando para que vaya haciendo efecto y se vaya desincrustando la suciedad. Estaba utilizando el limpiabaños del Lidl, que la verdad es que me estaba gustando bastante, pero he empezado a notar que la tapa del váter y otros elementos de plástico se estaban poniendo azul. Así que bueno, lo que he hecho es que me ha tocado dejar de usarlo, no sé muy bien por qué será. El líquido es azul, no sé, quizá lleva algún tipo de blanqueante o bueno, o algo similar. Y algo que me ayuda bastante a limpiar los pelos de los desagües es este cepillito que compré de Shein. La verdad que es baratito, pero bueno, tiene bastante funcionalidad. Y no olvidéis de limpiar el mueble del baño. Yo especialmente el mío es importante porque como veis es de madera. Así que bueno, yo intento asegurarme siempre de que no quede agua por encima. Ya sabéis que la madera en contacto con el agua se hincha. Así que bueno, de momento lo llevo bastante bien y no he tenido ningún problema. La ducha es una de esas zonas que me gusta limpiar a fondo todas las semanas. Me gusta limpiar bien las paredes, también las esquinas. Al plato de ducha le doy con un cepillo frotando bien para eliminar cualquier resto de suciedad. Y sobre todo algo que limpio sí o sí todas las semanas es la zona del desagüe porque bueno, pues se acumulan muchos pelos y bastante suciedad. Bueno, ya sabéis que si mantenemos esta rutina semanal, la limpieza siempre nos va a resultar muchísimo más fácil.
Y como hoy no he desayunado, solo me he hecho un café con leche, pues ahora sí que tengo hambre. Normalmente cuando desayuno avena, pues suelo aguantar toda la mañana, pero si no desayuno a media mañana siempre necesito picar algo. Así que voy a probar estos ricos espirales y acompañarlos con algo de fruta. Voy a empezar ya con la comida porque, bueno, pues como hoy es al horno y necesita alrededor de 1 hora y cuarto más o menos, dependiendo del horno. Así que voy a preparar primero la guarnición, que es muy fácil. Simplemente voy a poner unas 3 cebollas a sofreír y unas 3 o 4 zanahorias en rodajas finitas, y todo eso lo pocharé un poquito. Pobrecita, ya ha venido Kira a pedirme. Yo sé que os da penita, a mí también me da penita, pero lo único que estoy intentando darle es darle de vez en cuando zanahoria, es lo único que no vomita, pero como se pone tan malita no me fío de darle nada. Y bueno, mira, la pobrecita, ella siempre está ahí atenta a ver si cae algo. Y esto ya casi está. Una vez que la cebolla y la zanahoria ya se han pochado, las pongo como base en la fuente de horno y coloco el pollo por encima. Los primeros 30 minutos coloco la piel hacia abajo y nada, le echo el marinado donde ha estado remojado el pollo, le echo por encima, le pongo un vaso de vino blanco y un buen chorro de brandy o de coñac, como le digáis. Y ya al horno a unos 200 grados, pues es 1 hora y cuarto, hora y media más o menos, hasta que veáis que el pollo está doradito. La secadora ya se ha parado, voy a aprovechar mientras se hace la comida en el horno para seguir haciendo las camas. Para organizarme con las tareas de la casa, yo lo que hago es que cada semana me dedico a aspirar un colchón. Como tengo 3 colchones, bueno, pues me concentro en uno cada semana y así voy rotando. Me gusta hacerlo de esta manera porque así mantengo los colchones limpios sin que se me haga pesado en un solo día.
como veis he frito unas patatas como más le gustan a Iker, que son así en juliana bien finitas. Y ya la comida ya está. Bueno, esto huele de maravilla. Iker está deseando ya, me está diciendo venga mamá, Ainara no tardará ya en venir. Y bueno, José hoy sí que llegará un poquito más tarde, así que vamos a empezar a comer nosotros tres. José aún no ha venido, aún tardará un poco, así que mientras lo espero, como la cocina ya la tengo limpia, voy a empezar con un proyecto que tenía pendiente, que es el banco. Compré un tinte para pintarlo, había pensado en un principio en barnizarlo, pero no me gustaron mucho los tonos, así que encontré un color de tinte que me convenció más. Os confieso que tengo un poquito de miedo de estropearlo, pero bueno, hay que probar y ver qué tal queda. Bueno, y ahora sí, ya he terminado con el banco. José ya ha acabado de comer, así que vamos a sentarnos los dos a disfrutar de un café y a probar la trenza. Y quería Inara, ya se han cogido un buen trozo, así que yo creo que promete que estará rica. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar ahí y por verme siempre. De verdad que me hace mucha ilusión. Espero que os haya gustado o al menos que os haya entretenido un ratito. A mí me encanta poder compartir estos momentos con vosotros, ya lo sabéis, y que me acompañéis en el día a día. Que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.